Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, soy el pastor Ezequiel Rodríguez. Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Evangelio Práctico. Gracias por escucharme, gracias por haberle dado la acogida a este podcast. Gracias por prestarme tu atención semana tras semana. Hoy vamos a estar hablando en nuestro quinto episodio. Vamos a hablar sobre el principio del tiempo y el lugar. Este es un principio poderoso. De verdad que estamos tocando, ¿verdad? Esta primera temporada es de principios del reino. Y todos los principios que hemos discutido hasta ahora son principios del reino, principios bíblicos, principios de verdad bien poderosos que nos añaden. Repito, los principios no tienen que ver nada con salvación. La salvación es por la gracia y por la fe en Jesucristo. Pero los principios nos ayudan a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nos ayuda a vivir la vida de excelencia, la vida de reino, la vida que Dios espera que sus hijos alcancen a vivir y que con esa vida podamos honrar a Dios. Así que a lo mejor has escuchado hablar de este principio alguna vez, a lo mejor nunca has escuchado hablar de este principio, o a lo mejor has escuchado hablar, pero no sabías que era un principio. Así que sea como sea, permíteme por favor contarte algo acerca de este principio tan hermoso y tan poderoso. Quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar, y es que para saber qué son los principios del reino y por qué son importantes, porque es importante que los conozcamos y que más que los conozcamos, que los vivamos. Les recomiendo que vayan entonces al primer episodio del podcast, ese primer episodio que llamamos Principio de Principios, porque en ese episodio es donde hacemos una introducción más detallada sobre este tema. Ya aquí en el quinto episodio, aquí no hay para nadie, aquí vamos rápido a meternos en este asunto del principio, del tiempo y el lugar. Este principio dice que hay bendiciones que legalmente ya son nuestras, nos pertenecen, pero solo las vamos a obtener en el tiempo y en el lugar que Dios determinó. Básicamente esto lo que se trata es de que hay bendiciones que ya tienen nuestro nombre, ya bendiciones que Dios nos otorgó, que tienen nuestro nombre, dicen propiedad de fulano de tal o de fulana de tal. Son nuestras en el plano espiritual, pero están en momentos y lugares determinados por Dios. Y a menos que nos movamos a esos lugares, en esos momentos nunca las vamos a disfrutar. Para comenzar, hay unos puntos que debo enfatizar. Primero, Dios es omnipresente. Pastor, ¿con qué se come eso? Dito Dios, eso no se come con nada, mi gente. Eso lo que significa es que Dios está en todos sitios a la misma vez. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Segundo, Dios es eterno. Eso significa que Dios vive fuera del tiempo cronos. Significa que Dios no tiene principio ni final. Él siempre ha sido y siempre será. Ambos atributos son absolutos y no admiten contradicción. Pastor, pero eso está como complicado. Reconozco que está brutal tratar de entender esto. De hecho, no hay forma, de verdad que no hay forma alguna de que nuestra mente sea capaz de entenderlo totalmente. Nosotros estamos limitados por tiempo, materia y espacio. Y por eso se nos hace tan difícil, casi imposible, comprender otra realidad que no se parezca a la nuestra. El hombre más sabio que ha existido jamás sobre la faz de la tierra se llamó Salomón. Y escuche lo que escribió Salomón sobre este tema. Mire lo que escribió Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y el verso 11. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Verso 11. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. My goodness, Salomón está hablando muchas cosas profundas ahí.
Pero entre ellas me llama mucho la atención lo que dice respecto a que Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos. O sea, solo alguien que es eterno puede manejar la eternidad a su antojo. Si Dios no fuera eterno, no podría haber puesto eternidad en ningún sitio. También habla de que todo en la vida de los seres humanos tiene su tiempo. De hecho, en ese mismo libro de Eclesiastés, Salomón establece que en esta vida transitamos por 28 temporadas distintas. Dice que todo tiene un tiempo para realizarse, todo tiene un tiempo para hacerse y para vivirse. Es decir, que Dios ha determinado un tiempo para cada cosa. Ahora, escucha lo que dijo Salomón ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Fíjese que hay bendiciones sobre nuestras cabezas, pero no es ahí donde las necesitamos. Nosotros no necesitamos que las bendiciones estén encima de nosotros. Las necesitamos dentro de nosotros. Necesitamos apoderarnos de ellas. Yo no necesito paz encima de mí. Yo no necesito las finanzas encima de mi cabeza. Yo las necesito conmigo. Yo necesito la paz en mi mente gobernándome. Yo necesito finanzas en mi propiedad para poder administrarla, para poder bendecir a otros, para poder ejecutarla, para poder participar de ellas. No las necesito encima de mi cabeza. Por lo tanto, si están encima de nosotros, tenemos que bajarlas. Pastor, ¿y cómo es que bajamos las bendiciones que están encima de nosotros? Orando, ayunando, a son de vigilia, cantando coros a todo lo que da. No, no y no. Escúcheme, no me malinterprete, todo eso es bueno, todo eso es buenísimo y es necesario. Pero nosotros hacemos eso para acercarnos más a Dios, para honrarle y para adorarle, no para bajar bendiciones. Las bendiciones no se bajan orando ni ayunando. Las bendiciones se bajan cumpliendo con las condiciones que Dios puso a esas bendiciones. O sea, viviendo el principio que Dios diseñó para esas bendiciones en particular. Estás escuchando Evangelio Práctico. Más de 3.500 bendiciones existen en la palabra de Dios para nosotros. Usted escuchó, más de 3.500 bendiciones. Y todas ellas están condicionadas a que hagamos algo. Lo único que no tenemos que hacer otra cosa más que creer es la salvación, que es por gracia. Todo lo demás está condicionado o gobernado por principios. Esa es la importancia de conocer y aplicar los principios del reino que Dios dejó en su palabra. Mire lo que dice el libro de Esther. Este libro casi no se lee mucho, pero es un libro poderoso, un libro hermoso. Mire lo que dice Esther, capítulo 14, verso 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Por eso, en esta historia, el rey Asuero, que era el rey de los medos y los persas, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y sin querer había firmado el exterminio del pueblo judío. Hasta ese entonces, su esposa, todos los momentos que era judía, debía hacer algo al respecto, aunque le costara la vida. Condujeron hasta esta hora, hacia este momento. Toda su vida la guió hasta allí. Ese momento era el que estaba diseñado para que Esther actuara y para que generara el resultado esperado por los judíos. No podía ser antes ni podía ser después. Era en ese instante que ella debía actuar. Ella podía pensar, yo lo dejo para después, yo hablo después con el rey, ahora no puedo entrar porque eso es contra la ley de los medos y persas y me pueden matar. Y era cierto, pero no había de otra. Era en ese momento justamente que ella tenía que hacer algo. Fíjese la importancia del tiempo, del momento. Momentos había muchos, pero era este el momento que definiría el futuro de toda la nación hebrea. Tú puedes querer que Dios intervenga en una situación que te tiene agobiado, que te tiene por el techo, como decimos aquí en Puerto Rico. Pero Dios te está diciendo hoy, es en mi tiempo.
Tú puedes desear emprender algo, comenzar algo o terminar algo. Pero créeme, cuando te digo que todo saldrá mejor en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios lo determinó. Si tan solo pudieras confiar en que Dios ya tiene un tiempo determinado para tu bendición. Confía en Dios, no te desesperes, no maldigas la espera, bendice a Dios mientras esperas. Sigue trabajando mientras esperas. Sigue dando gracias a Dios mientras esperas. Y cuando llegue el momento, lánzate de cabeza sin pensarlo 2 veces. Cuando llegue el tiempo, tira para adelante sin pena y sin contemplación. Ese será el momento de Dios para tu vida, no antes ni después. Pastor, pero ¿cómo voy a saber cuál es ese momento? Juan capítulo 16, verso 13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mano, la única forma de saberlo de verdad es viviendo una relación de intimidad en comunión con el Espíritu Santo. No hay de otra. Solo así podremos identificar su voz hablándonos. La otra parte de este principio habla del lugar. Mire lo que dice Génesis capítulo 12, versos 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí vemos que aunque Dios está en todas partes, hay bendiciones que son tuyas y Dios te las va a dar, pero no donde a ti te parezca, no necesariamente donde a ti te guste o donde tú entiendas que debe ser. Hay bendiciones que Dios te va a dar, pero es en el lugar determinado por Él. Fíjate que Dios podía bendecir a Abraham donde estaba. Definitivamente Dios podía bendecir a Abraham en Harán, donde él se encontraba. Donde él estaba en ese momento. Dios tenía el mismo poder allí que el que tiene en todo el cosmos. No era que en un lado tenía más poder que en otro. No tenía más ni menos. Tenía y tiene todo el poder. Pero Dios le dijo que se las iba a otorgar en otro lugar, no en ese. Pastor, pero ¿y por qué le dijo que saliera de su tierra y de su familia y que comenzara a caminar por ahí para abajo hasta que le dijera que se detuviera? Mi hermano, de verdad que yo no tengo la más mínima idea de por qué Dios hace algunas cosas de la manera en las que las hace. De verdad que no sabemos por qué Dios obra de la forma en que lo hace. Lo que sí sabemos es que si Abraham se queda en Harán, rodeado de su familia, jamás hubiera recibido las bendiciones que recibió cuando decidió moverse en obediencia. Dios le prometió a Abraham que iba a hacer de él una nación grande, que iba a engrandecer su nombre y que lo iba a convertir en bendición para otros. Óigame, casi no le prometieron nada a Abraham, pero todo eso estaba condicionado a que se fuera de donde estaba y se moviera a otro lugar. Los lugares, mi gente, los lugares son importantes. Si no, pregúntenle a Naamán el sirio. En Segunda de Reyes, capítulo 5, se cuenta la historia de este general del ejército de Siria. Dice que era un hombre muy importante en todo Siria, pero tenía una enfermedad incurable en esa época. Naamán padecía de lepra. Tiempo después, Naamán se enteró que había un profeta en Samaria, que se llamaba Eliseo, que podía sanarlo de la lepra. Así que se dirigió a Samaria más rápido que ligero. Sin embargo, cuando llegó a la casa de Eliseo, el profeta le mandó a decir que se metiera en el río Jordán 7 veces y que allí se sanaría de la lepra. Esto molestó grandemente, esto envenenó el corazón y el alma de Naamán, esto lo prendió en candela y comenzó a vociferar que en su país había mejores ríos que el río Jordán y que él no se iba a meter en ese río asqueroso y sucio. ¿Y sabes qué? A lo mejor era cierto que en Siria había ríos mejores, había ríos más caudalosos, había ríos más limpios, más hermosos, pero la sanidad de su lepra no estaba en los ríos que a Naamán le gustaban, estaba en el río Jordán donde Dios le había dicho. Luego vemos que sus siervos lo convencieron de que se metiera en el río Jordán las 7 veces que le mandó el profeta Eliseo. Y continúa el relato diciendo que Naamán fue sano al instante de su lepra. Su piel quedó como la de un bebé. Ahora, ¿pudiste ver aquí la importancia de los lugares? Escúchame bien, puede que haya cosas que Dios te haya prometido, pero no las has recibido aún, porque no estás en el lugar donde Dios te dijo que te iba a bendecir.
No las has recibido porque quieres que Dios te las dé donde tú prefieres, donde te gusta más, a pesar de que Dios te dijo que no era ahí, que era en otro lugar. Hay bendiciones que te están esperando en el lugar que Dios ya te dijo que te movieras. Hay bendiciones esperando por ti y tu familia, pero necesitas entender que si Dios te dijo que era en otro lugar, significa que es donde Dios te dijo y no donde te gusta. Escucha esto que es bien importante. Puedes matarte orando. Puedes clamar, puedes llorar, puedes suplicar, puedes vigilar, pero si no te mueves al lugar donde Dios te dijo que te iba a bendecir, todo se quedará en promesas que nunca se harán realidad en tu vida. Es importante que entiendas que Dios bendice a su forma, para su gloria y para su honra. Si eso implica que en una temporada de tu vida tengas que hacer algo que no te agrada, pero es lo que Dios dijo que hicieras, hazlo, porque es en ese momento y en ese lugar donde Dios te va a bendecir como jamás has imaginado. Y recuerda que Dios quiere darte una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel@evangeliopráctico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.